frente a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de este medio. En esta oportunidad le invito a que podamos compartir la lectura de un salmo que es muy conocido, un salmo que forma o ha formado parte de nuestros cancioneros y que seguramente hemos cantado en muchas ocasiones. Y es el Salmo 121, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 121 y vamos a meditar en esta oportunidad con la ayuda de Dios en este hermoso salmo, ¿sí? Vamos a leer Salmo 121, vamos a comenzar desde el verso primero. Dice así la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra de Dios, hermoso salmo que forma parte de un grupo de salmos, ¿sí? que están entre el 120 y el 134, que se llaman cánticos graduales o de ascenso, ¿sí? Seguramente en sus Biblias también tendrán, como en la mía, un título sobre el Salmo. En la mía dice: Jehová es tu guardador, y debajo dice cántico gradual. Bueno, si nos fijamos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, todos tienen esta misma expresión, cántico gradual. Se llaman cántico gradual o cántico del ascenso aquellos cánticos que eran entonados por el pueblo de Israel cada vez que subían a Jerusalén a las fiestas solemnes que Dios les había mandado, ¿sí? Siempre la expresión de acercarse hacia la casa de Dios para el israelita era subir. Miren, vamos a leer un versículo donde Dios le ordena esto al pueblo de Israel, y está en el libro de Éxodo, capítulo 34, ¿sí? Libro de Éxodo, capítulo 34. Allí en el versículo 24 vamos a encontrar allí un mandato de Dios que nos habla acerca de esta práctica que tenía el pueblo de Israel, práctica que la hemos leído muchas veces en la Escritura, quizás sin darnos cuenta. Fíjense, Éxodo capítulo 34, versículo 24, dice así la palabra de Dios. Dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Cuando subas a presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Este texto es clave para poder entender los cánticos graduales, ¿sí? Porque había una promesa de parte de Dios al pueblo de Israel, ¿sí? De que cuando ellos subieran, ¿sí?, a Jerusalén para presentarse delante de Dios 3 veces al año, nadie iba a arrebatarles su tierra, nadie iba a hacerles daño. Por eso siempre el pueblo de Israel habla de subir a la presencia de Dios, subir delante de Dios. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en pasajes muy conocidos, Lucas capítulo 2. Allí en Lucas capítulo 2, cuando relata la niñez del Señor Jesucristo, allí cuando es el único evangelio que relata estos episodios del Señor Jesucristo, dice en el verso 42 del capítulo 2 de Lucas: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Todos conocemos este pasaje muy hermoso, ¿sí? Donde el Señor Jesucristo queda allí, no perdido, sino intencionalmente se queda allí en el templo y dialoga con los sabios. Pero notemos esto, ¿sí? Siempre para el israelita ir a Jerusalén a subir. Hay otro pasaje muy conocido también en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, ¿sí? Iban juntos al templo a la hora de la oración, y la expresión de la palabra de Dios nos lleva a rememorar todos estos versículos que hemos leído. Subían a la presencia de Dios. Por eso se llaman estos cánticos graduales. Y estos cánticos graduales
eran entonados para cumplir primeramente con las dos premisas primordiales de la adoración, ¿sí? Porque este cántico gradual comprende las dos reglas de la adoración que tiene todos y cada uno de los salmos. ¿Cuáles son? Primeramente, contar lo que Dios es, ¿sí? No habla de lo que a uno le sucede, no habla de lo que uno siente, no habla de lo que uno piensa, sino contar lo que Dios es y contar también lo que Dios hace. En este salmo vemos reflejado lo que Dios es y lo que Dios hace, y el pueblo de Israel lo entonaba ¿para qué? Lo entonaba como un cántico en el cual encontraba seguridad, templanza. Pensemos en esto. Les invito a que viajemos con la imaginación a esos tiempos en los cuales para cualquier israelita era común 3 veces al año dejar su casa, dejar su comodidad, dejar su lugar de habitación y trasladarse, como solo se podía hacer en aquellos momentos, ¿sí? A pie, muchas veces atravesando lugares complejos, difíciles, no teniendo lugares donde descansar muchas veces, sino teniendo que dormir a la intemperie, al frío de la noche y soportar muchas veces el abrasador calor del día. Y de esa manera los israelitas transitaban hacia Jerusalén y cobraban aliento y tomaban fortaleza apoyados en estos cánticos graduales, ¿sí? Eran este grupo de salmos que solían entonarse para sentirse confiados, protegidos, cuidados, fortalecidos por Dios. Realmente es interesante pensar en esto. Y este Salmo 121 que muchas veces hemos cantado, ¿sí? Es uno de estos cánticos graduales, que quizás uno lo ha cantado desde la niñez y como cuando cantamos no hay signo de interrogación, uno desde niño entendía o pensaba que el socorro venía de los montes, ¿sí? Y muy lejos está esta realidad y vamos a aclararlo ahora en estos 3 puntos que vamos a tocar con la ayuda de Dios en esta oportunidad, ¿sí? Primero, ¿dónde radica nuestra esperanza? ¿Sí? El Salmo 121 echa un ancla firme para afirmar nuestra esperanza en nuestro Dios, ¿sí? Y lo dice claramente, y en estos 2 primeros versículos vamos a meditar sobre esto. ¿Dónde radica nuestra esperanza? Comienza el Salmo 121 en estos 2 versículos, dice: alzaré mis ojos a los montes. Y se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hace una afirmación: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, pero mi socorro no viene de los montes. ¿Por qué? Porque si bien hay un interrogante en esta expresión que encontramos en el primer versículo, ¿sí? No hay duda sobre la confianza puesta en Dios, ¿sí? No hay ninguna duda sobre que la asistencia, la ayuda, el socorro proviene solamente de Dios. ¿Por qué habla de los montes y por qué habla de Dios que hizo los cielos y la tierra? Bueno, los montes eran el lugar propicios por excelencia para la idolatría, ¿sí? Esto estaba muy emparentado con la costumbre cananea, ¿sí? De establecer en los montes sus ídolos, el lugar donde ellos adoraban, el lugar donde erigían las imágenes de sus ídolos, aquellos que eran contrarios a Dios, aquellos que muchas veces hicieron tropezar al pueblo de Israel en pos de ídolos paganos, ¿sí? Y los montes era ese lugar donde la visión limitada del cananeo se posaba buscando confianza. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Claro que el socorro no viene de allí para el israelita, no viene de allí para el Hijo de Dios. La respuesta es pronta en el versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La visión del Hijo de Dios va mucho más allá de lo material, va mucho más allá de la simpleza. La visión del Hijo de Dios va mucho más allá de lo que comúnmente aquel que no tiene al Señor en el corazón puede ver. La visión del Hijo de Dios va a aquel que está por encima de cualquier monte, aquel que está por encima de toda la creación. Por eso la expresión del salmista es contundente: mi socorro viene de Jehová, que no habita en los montes, sino que hizo los cielos y la tierra.
Por eso los dos primeros versículos nos muestra dónde radica o dónde debe radicar nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe radicar en Dios. No tenemos que tener como hijos de Dios esa visión corta de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en las cosas visibles, en las cosas temporales, en las cosas materiales. Vivimos tiempos complejos hoy en día en los cuales se hace difícil vivir y se hace difícil sobrevivir, ¿sí? Toda esta problemática que estamos atravesando nos lleva no solamente a problemas de salud, sino a conflictos laborales, a quizás problemas económicos, y vivimos en una circunstancia que no nos resulta muchas veces cómoda. Bueno es para nosotros que examinemos dónde está puesta nuestra confianza. Quizás transitamos por este mundo alzando nuestra mirada a las cosas visibles, ¿sí? Alzando nuestra mirada a las cosas palpables, alzando nuestra mirada a las cosas limitadas. Bueno, en la palabra de Dios nos enseña, y esta debe ser nuestra realidad, que nuestra mirada y nuestra esperanza esté no en las cosas visibles, no en las cosas de este mundo, no en las cosas simples, sino que podamos poner nuestra mirada en Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La certeza del salmista es contundente. No está hablando de una ocasión hipotética en la cual vendría de parte de Dios. No. El socorro siempre de Dios está al alcance de nuestra mano. Siempre. Y esto es una verdad contundente que establece el autor de este salmo. Pero después los versículos 3 al 6 nos muestra a Dios como un constante guardador. Miren, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hermosa promesa que nos habla de nuestro Dios y de su poderosa acción, que solo Él puede hacer. Sí, es un constante guardador. Miren, cuando hablamos de guardar cosas, ¿sí? Cuando hablamos de guardar cosas, muchas veces nosotros como humanos tratamos de guardar las cosas que tienen algún valor, ya sea económico, sentimental o testimonial para nosotros. Tratamos de guardarlas en el mejor lugar. Pero tratamos de guardarlo en un lugar donde no se estropeen, donde no se pierdan, donde el paso del tiempo no haga mella en esas cosas que quizás pueden ser tan queridas para nosotros. Pero no tenemos una acción permanente sobre esas cosas, ¿sí? Las guardamos y así las dejamos. Forma parte de nuestra naturaleza, somos así. Dios es distinto. Y estos versículos nos muestran a Dios como un constante guardador. Esa acción primaria que nosotros tenemos de preservar, guardar en el mejor lugar lo que tanto apreciamos, Él lo hace permanentemente y constantemente. ¿Y quién es? ¿Y qué es eso que Él guarda? Tu vida y mi vida, nuestra vida. Dios es el constante guardador, y estos versículos destacan los cuidados de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos, ¿sí? Por eso comienza diciendo, miren, verso 3, no dará tu pie al resbaladero, no dará tu pie al resbaladero. Cuando conocimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, comenzamos un camino nuevo, vivo y verdadero que Dios nos abrió a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de un camino nuevo en el cual andamos, que muchas veces podemos tropezar, que muchas veces podemos resbalar, que muchas veces podemos desviarnos, porque está en nuestra naturaleza, ¿sí? Todavía el pecar. Él nos ha perdonado nuestro pecado. No nos quitó nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí es que combaten en nuestra vida esas dos naturalezas, el hombre espiritual, creado a la imagen de Cristo, ¿sí? El día que conocimos a Cristo como Salvador de nuestras almas, viniendo el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, pero sigue estando el hombre carnal, el hombre material, ¿sí? Que está viciado conforme a su naturaleza, conforme a los pecados. Y esas dos naturalezas se contraponen. En ese transitar por ese camino nuevo, vivo y verdadero que comentábamos anteriormente, puede ser que resbalemos, puede ser que tropecemos. Ahora, el cuidado de Dios es que Él siempre estará
corrigiendo nuestro camino. No dará tu pie al resbaladero. Él siempre va a estar corrigiendo nuestro camino. Así como el camino en la antigüedad para los israelitas que marchaban hacia Jerusalén, subían, ascendían hacia Jerusalén, muchas veces era incierto, ¿sí? Porque no había caminos, solamente atravesaban su campo, el campo abierto y muchas veces estaban sujetos a grandes peligros. Ellos confiaban su camino a Dios, sabía de que Dios no iba a dar su pie al resbaladero. Qué buena esperanza en la cual se abrigaban los israelitas, ¿sí? Sabiendo de que siempre Dios iba a estar corrigiendo sus caminos. Qué bueno que sería que sea nuestro clamor diario, que Dios siempre corrija nuestros caminos a diario. Pero también dice algo más, no se dormirá, ¿sí? La segunda parte del versículo 3, ni se dormirá el que te guarda, ¿sí? Ni se dormirá el que te guarda. Hablar de que aquel que nos guarda no se dormirá, nos está hablando de un cuidado constante. Miren, cuando uno tiene que montar una guardia, ya sea en el servicio militar o aquellos que trabajan en alguna institución o aquellos que tienen que cuidar a un enfermo, velar en una noche de guardia realmente muchas veces se hace difícil y uno pelea contra algo tan natural y tan simple como el cansancio y el sueño. Bueno, en Dios tenemos una esperanza de que Él no se dormirá, Él es el que nos guarda y Él nunca dormirá. Pero dice algo más, verso 4, he aquí no se adormecerá. No es una redundancia, dicen, he aquí no se adormecerá ni dormirá, ¿sí? No es que está siendo redundante con la expresión, sino que nos está diciendo que no solamente no se dormirá, ¿sí? Que estamos frente a un cuidado constante, sino que también estamos frente a una atención constante de parte de nuestro Dios. Decíamos al principio de este segundo punto que Jehová, nuestro Dios, es el constante guardador, ¿sí? Y para ser constante guardador, no se dormirá, ni tampoco se adormecerá. El cuidado de Dios es constante y la atención de Dios es constante. Miren, poner la atención en forma permanente en algo sí que nos desgasta, ¿sí? En casa tenemos 4 hijos varones, teníamos tres hijos y hace 2 años el Señor nos bendijo enviando a Jeremías y fue toda una novedad para nosotros después de 10 años volver a la paternidad, ¿sí? Y volver a tener esos cuidados que ya nos habíamos desacostumbrado y uno quizás a veces con el paso del tiempo y con la paternidad después de los 40 parecería que tener la atención constante en un niño es más cansador. Bueno, sin embargo, la atención de Dios sobre nosotros nunca cesará, ¿sí? No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Corrección de nuestros caminos, cuidado constante, atención constante. Pero dice algo más. Verso 5. Jehová es tu guardador. Es una definición que está muy marcada en este salmo. 6 veces se sugiere esta expresión. Jehová es tu guardador. Hay algo que no podemos dejar de olvidarnos, de que Dios es nuestro guardador. Miren, los israelitas necesitaban tener esta fortaleza. El mandato de Dios era claro. 3 veces al año subirás a Jerusalén. 3 veces al año vendrás cuando yo te convoque. 3 veces al año saldrás de tu morada. Si estás en el norte, vendrás hacia el sur. Si estás en el sur, vendrás hacia el norte. Si estás en el oeste, vendrás hacia el este. Y si estás en el este, vendrás hacia el oeste. Pero todos aquellos hijos de Dios debían dejar sus moradas y cumplir con el mandato de Dios. Ahora, la promesa era la siguiente. Nadie te robará nada. Nadie te quitará nada. Tu propiedad estará donde va a estar, donde estuvo siempre y cuando vuelvas estará allí. Era una promesa de Dios. Dios los iba a guardar. Y estos cánticos graduales eran la reafirmación de esa promesa de Dios permanentemente y constantemente en el corazón de los israelitas. ¿Para qué? Para caminar confiados, para caminar tranquilos,
para poder dormir a la intemperie sin temor a que suceda algo desagradable, para poder transitar sin temor a las fieras, para poder caminar sin temor a perderse, para poder andar sin temor a que sucediera un imponderable. Había una premisa que había en el corazón de los hijos de Dios, y era esta: que pasara lo que pasara, fueran hacia donde fueran, estuvieran donde estuvieran, Dios es su guardador. Ahora, cada uno de nosotros deberíamos también tener esta certeza de que Dios es nuestro guardador. Pero dice también algo más acerca de este Dios como constante guardador. Dice: Jehová, verso 5, es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Cuánto valor tiene la mano derecha? Muchísimo. Sí, hoy quizás proliferamos un poco más los zurdos, ¿sí? De hecho, yo soy zurdo, pero todavía nací en un tiempo donde no éramos bien vistos los zurdos, ¿sí? Y en la escuela primaria me obligaron a aprender a escribir con la mano derecha. Por eso puedo escribir con las dos. Pero en esas dificultades que a veces nos enfrentamos, bueno, algunos perdemos ese valor que teníamos en la habilidad en la mano izquierda y la hemos trasladado forzosamente a la derecha, pero la mano derecha tiene un valor importante y simbólico. Es la mano hábil, es la mano con la que trabajamos, es la mano con la cual podemos hacer cosas productivas, podemos construir, podemos reparar, podemos hacer muchas cosas con nuestra mano derecha. Ahora, es interesante la expresión: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Miren, si había algo que era importante, poder estar en condiciones para trabajar. Estamos hablando de una cultura muy distinta a la nuestra, ¿sí? Una cultura pastoril como la de Israel, una tierra que, si bien tenía partes muy fértiles, tenía también partes muy desérticas, con climas muy opuestos, calores intensos de día, fríos intensos de noche. Y transitar de día era tan difícil como transitar de noche, y subsistir de día en el campo abierto era tan difícil como subsistir de noche. Ahora, más allá del calor abrasador del día, que muchas veces nos apoca, que muchas veces nos tira abajo, que muchas veces nos impide desenvolvernos como queremos, esta expresión nos lleva a pensar en el obrar de Dios, ¿sí? En nuestro transitar por este desierto de este mundo, siendo nuestra sombra a nuestra mano derecha. La mano derecha siempre estará en condiciones de trabajar por el obrar de Dios. ¿Cuántas cosas podemos hablar de esto y pensar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo nos ha cambiado, de aún la tolerancia y la gracia que derramas cada día sobre nosotros, porque aún con nuestros errores, Él siempre nos prepara para servirle. Él siempre nos prepara para servirle. Y esta es una realidad notoria en nuestra vida. Él es sombra a nuestra mano derecha. Él siempre nos guarda para poder servirle. Él siempre nos guarda para poder trabajar. Pero dice el verso 6, ¿sí? Para terminar con este punto 2. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hablar del día y de la noche, como decíamos anteriormente, es hablar de todos los peligros que podían encontrar los israelitas en ese ascenso hacia Jerusalén. Es hablar de todos los peligros. Ninguno de los peligros los iba a afectar, ¿sí? Ninguno de los peligros lo iba a afectar. El cuidado de Dios está sobre todos los peligros, tanto los peligros del día como los peligros de la noche, ¿sí? Y la confianza del israelita era plena, total y absoluta en Dios. Miren, poder transitar de esta manera es grandioso. Es grandioso para nuestra vida, así como lo era para los israelitas, poder salir contentos, gozosos de sus casas, aún dejar sus posesiones, aún dejando sus riquezas, algunos de ellos, aún dejando sus ganados. Ellos iban gozosos a encontrarse con Dios en las fiestas solemnes que Dios les había establecido, ¿sí? Gozosos y contentos de que nada, ¿sí? Iba a impedir ser cuidados por Dios. Nada iba a impedir ser cuidados por Dios.
Qué bueno que es pensar en esto en estos tiempos difíciles, ¿sí? Y saber de que nada nos afectará más allá de las circunstancias que nos toque vivir, ¿sí? Sabemos que vivimos circunstancias difíciles, sabemos que a veces pasamos por cuestiones que no pensamos, no deseamos y no queremos pasar, pero aún en medio de las dificultades y aún en medio de las adversidades o del dolor, ¿sí? O del dolor que nos propone la enfermedad o que nos propone la partida de un ser querido, más allá de todo eso podemos sentir el cuidado de nuestro Dios. El cuidado de nuestro Dios que nos sostiene. ¿Por qué? Nos sostiene aún más allá de lo material, porque como decíamos al principio, nuestra mirada no es limitada, sino que el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma, Dios nos ha dado una mirada ilimitada hacia lo eterno, hacia lo eterno. Y terminamos con el tercer punto. Habíamos hablado de que en los primeros dos versículos establece claramente dónde radica nuestra esperanza, ¿sí? En los versículos 3 al 6 habíamos visto a Dios como un constante guardador y terminamos con los últimos versículos, versículos 7 al 8, ¿sí? Dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y yo le puse a este punto como título seguridad total en Dios, ¿sí? Seguridad total y absoluta en Dios. ¿Por qué hablamos de una seguridad total en Dios? Miren, el versículo 7 lo dice claramente: Jehová te guardará de todo mal. Es una expresión que nos lleva a esperanzarnos de que no hay ninguna especie de mal que pueda ser contraria o más fuerte que el cuidado de Dios. No hay ninguna especie de mal. Podemos imaginarnos la que querramos. Podemos imaginar la que nos plazca. Pero no hay especie de mal que pueda ser contraria y vencer el cuidado de Dios. Jehová te guardará de todo mal. Cuando hablamos de esto, queridos hermanos, estamos hablando no solo de lo que vemos, también de lo que no vemos. Cuando hablamos de lo que no vemos y nuestra mente hoy creo que más que nunca corre a las enfermedades, al coronavirus, ¿sí? Pero hay aún hay cosas más peligrosas que esto que no vemos. Y las dice claramente el versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. Miren, el alma es el asiento de las emociones y de las sensaciones, y muchas veces las emociones nos juegan muchas malas pasadas. Los sentimientos nos juegan malas pasadas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esto forma parte de nuestra naturaleza y esto también forma parte de lo que no vemos, pero también forma parte de todo lo que está cuidado por Dios. De todo lo que está cuidado por Dios. Por eso este salmo nos lleva a pensar en un cuidado perfecto de parte de nuestro Dios, porque Él no solo nos guardará de toda especie de mal que podamos ver o que podamos percibir o que podamos sentir, sino de aquellos que aún sin darnos cuenta, ¿sí?, pueden llevarnos a la destrucción propia. Aún sin darnos cuenta, pueden llevarnos a los errores más garrafales. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Miren, es interesante pensar en un Dios que hace todas las cosas eternas, ¿sí? La naturaleza de Dios le impide hacer a Dios algo que no sea conforme a Él mismo. Y creemos en un Dios eterno, ¿sí? De hecho, cuando creó al hombre a imagen y semejanza de Dios los creó, dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó, ¿sí? Y puso eternidad en nuestros corazones. Nos hizo un ser tripartito tal como es Él. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que como Dios es eterno, el espíritu y el alma son eternos. Y cuando recibimos a Cristo van a una salvación eterna, y cuando la persona no recibe a Cristo va a una condenación eterna, ¿sí? Todo lo que Dios hace lo hace conforme a su naturaleza. Y el cuidado que Dios tiene de nosotros
es conforme a su naturaleza. Por eso dice la palabra de Dios y termina este salmo diciendo de esta manera: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Dios guardará todos tus actos. Desde este momento. Desde este momento. ¿Cuál era el punto de partida de los israelitas cuando comenzaban su ascenso a Jerusalén? Y obviamente desde sus casas. Ese era el punto de partida. Pero me encanta que la expresión no dice que los cuidarás hasta que vuelvan a sus casas. No dice que los cuidará hasta que lleguen a Jerusalén. No dice que los cuidará hasta cierto y determinado momento. No. Desde ahora y para siempre. Porque el cuidado de Dios es conforme a su naturaleza. Por eso cuando hablamos de cuidado de Dios estamos hablando de un constante y perfecto cuidador. Vivimos y andamos al cuidado de Dios. Ahora yo quiero invitarlos a reflexionar en esto. Cada uno de nosotros, los que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, estamos subiendo. Mientras estamos caminando por este mundo, estamos subiendo hacia la Jerusalén eterna, hacia la Jerusalén celestial, hacia la nueva Jerusalén. Y nos encontramos en un territorio hostil, en un territorio que es incómodo. Este mundo es incómodo. Para los hijos de Dios este mundo es incómodo. El mismo Señor Jesucristo, en esa oración extraordinaria que hace en el capítulo 17 de Juan, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuando vamos a las cartas de Colosenses, el apóstol Pablo le pide a los colosenses que oren por él para que el Señor le abra puerta para la palabra, para la predicación de la palabra. Y esto es simple, porque el mundo le ha cerrado la puerta a Dios. Vivimos en un mundo que es hostil, que es incómodo, que no es como estar en nuestra casa. Y vamos tal cual los israelitas subiendo a la Nueva Jerusalén, ¿sí? Transitando por lugares que son incómodos para descansar, que nos llenan de temor por las cosas que pasan alrededor, que nos hace sentir inseguro porque no está hecho a nuestra imagen, no está hecho a nuestra medida, donde muchas veces no encajamos porque en este mundo cada vez encajamos menos, sus leyes cada vez son más contrarias a los designios de Dios. Nuestros pensamientos fortalecidos y apoyados en la palabra de Dios cada vez encuentran menos cabida en este mundo y vivimos realmente en un mundo donde a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Y en ese mundo estamos transitando, usted, vos y yo. La pregunta que quiero que nos hagamos en esta oportunidad es: ¿dónde está nuestra confianza? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miren, podemos transitar este largo peregrinar asolados por el miedo, azotados por los temores, compungidos por la inseguridad. Podemos transitar por este mundo mientras ascendemos a la Nueva Jerusalén de esta manera, o afianzados y afirmados en el cuidado de Dios. Miren, los israelitas sabían algo y era seguro. El camino podía ser difícil, el clima podía ser adverso, las incomodidades podían ser grandes, pero estar cantando estos cánticos graduales que solamente hacían que su confianza sea plena y absoluta en un Dios que promete y cumple. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos transitar, no poniendo nuestra mirada en cosas limitadas, no poniendo nuestra mirada en los montes, sino poniendo nuestra mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel a quien podemos ver con los ojos de nuestra fe, en aquel a quien sabemos que tendrá un cuidado eterno sobre nosotros, porque todo lo que hace lo hace eterno. Pero también quiero que en esta oportunidad poder invitarte a pensar a vos o a usted quizás que está escuchando por primera vez o quizás está asistiendo a esta reunión virtual por primera vez y nunca tomaste una decisión en favor de Cristo.
Y quizás pasás tu vida caminando por este mundo, mirando hacia los montes, mirando las cosas que se ven, pendiente de la idolatría, pendiente de tantas cosas simples, sencillas, que nada traen bueno a nuestra vida, solo nos alejan cada vez más de Dios. A usted quiero contarle, si me permite, que nosotros tenemos una seguridad en Dios, no porque nosotros seamos buenos o especiales. De hecho, la palabra de Dios nos dice que somos lo peor de este mundo. Pero sin embargo, aún en nuestro pecado y aún en nuestra miseria, porque somos pecadores, ¿sí? Usted, nosotros, todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, ¿sí? Que hay pecado en todos nosotros, que no somos pecadores por lo que hacemos, somos pecadores por naturaleza, que nuestros actos revelan sí nuestra naturaleza, ¿sí? Y desde que tomamos conciencia del bien y del mal, de una hemos elegido el mal. Y siempre vivimos a espaldas de Dios. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros, de toda la humanidad. Y envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar para que nuestros pecados sean limpiados. Y un día hemos escuchado su mensaje, un mensaje de amor, un mensaje que consta de algo quizás difícil de entender, pero que es una realidad tangible, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró su amor de esta manera, como Dios le quiere mostrar a usted, a vos, su amor de esta manera, haciéndote entender que más allá de lo que sos, más allá de lo que hayas hecho, así seas una buena persona, pero estando en la condición de pecador, lejos de Dios y condenado por causa del pecado, como lo estábamos todos antes de conocer a Cristo, Dios quiere que sepas que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue por vos, como también lo fue por mí, para que tu pecado y mi pecado sean perdonados. Por eso, si en el lugar donde estás, hoy podés darte cuenta que transitas por este mundo mirando las cosas simples porque no tenés a Cristo en el corazón, hoy es momento para que tu vida tome un cambio grande y puedas transitar cada día de tu vida cerca de Dios, confiado en Dios, apoyado en Dios, guardado por Dios, sostenido por Dios. Y así como decíamos que caminamos hacia esa nueva Jerusalén celestial, hacia ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo, hoy también tenés la posibilidad de comenzar esa peregrinación, de comenzar ese andar, comenzar una nueva vida, conforme a lo que enseña la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo podés hacer para que Cristo haga todas las cosas nuevas en tu vida? Mira, por un lado es simple, pero por otro lado es difícil. Es simple porque pasa por tu decisión. Es difícil porque se necesita una decisión sincera. En el lugar donde estás, en el silencio de tu corazón, eleva una oración a Dios y confesale a Dios que reconoces que sos pecador, que sos pecadora. Confesale a Dios que te das cuenta de que tu pecado te lleva a la condenación. Pero también contale a Dios con tus propias palabras, que crees que el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por tus pecados, y que resucitó de entre los muertos para darte vida y vida eterna. Y contale a Dios que querés recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador para que perdone tus pecados y te haga una nueva persona. Hacelo con fe. Y la palabra de Dios dice que en ese preciso instante Dios arroja tu pecado a lo profundo de la mar. Nunca más se va a acordar de él. Y vas a poder disfrutar de un perdón como nunca tuviste en tu vida, ni tampoco vas a conocer. Así como nos ha perdonado a nosotros, así también te perdonará a vos, por gracia, por misericordia y por amor. Que en esta oportunidad puedas recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu alma para vos o para usted que no tiene a Cristo o que nunca ha tomado una decisión, y para nosotros como hijos de Dios que podamos aprender de estos hermosos cánticos graduales o cánticos del ascenso, ¿no? Y podamos transitar nuestro diario andar confiados en el poder de nuestro Dios, sabiendo que Él siempre estará cuidando de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, les mando un saludo muy grande, deseosos de poder en alguna oportunidad que el Señor lo permita vernos, ¿sí? Ya no por este medio, sino en persona, y desearle también a cada uno de ustedes las bendiciones del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros.